Don Ernesto Alfaro nació el 7 de diciembre de 1935. Se graduó en el Colegio Miguel Obregón y después sacó en Colombia, en Antioquia, un técnico en saneamiento ambiental, que fue lo que se dedicó como trabajo el resto de su vida. Pero desde la década de 1950, la pasión por la música se le metió tanto que a partir de ahí empezó a componer en diferentes ritmos y sobre diferentes temas, agarraba libretas, anotaba en una libreta en cuanto papel tuviera, incluso los ordenaba después, y ahí tenía las letras de las canciones. Ni se diga también la recopilación de los cuentos y también de las descripciones de cómo era la ciudad. Yo creo que si uno puede definirse por lo que trabaja o por lo que estudia, uno podría decir que don Ernesto Alfaro era técnico en saneamiento ambiental, pero qué va, todos lo reconocemos a él más por la vocación que por la profesión, y su vocación definitivamente era la de poeta y la de músico. Es mala cosecha colectarás, porque los niños son en esta tierra de Dios la más hermosa esperanza de un futuro mejor. Cuando hablamos de patrimonio intangible y de obras, y se nos vino a la mente lo de Ernesto Alfaro, ahí, o sea, como que hicimos clic. Y no pensé en nada más, pensé en que ese era el proyecto que quería hacer. O sea, si iba a presentar algo al Ministerio de Cultura, a Becas Taller, ese era el proyecto que yo quería hacer. Yo esperaría que a lo largo de los años que la gente pueda conocer un poco más la música de don Ernesto, que la gente pueda interpretar la música de don Ernesto, y que Alajuela, por medio de don Ernesto, en este caso, porque también hay otros y muchos artistas y buenos también, sea representada de esta forma como don Ernesto siempre lo puso en tinta, en papel, en su voz, ese amor por la ciudad, ese amor por Alajuela, ese amor por el cantón, se ve reflejado en todas sus obras, y yo esperaría que eso quede para la posteridad. Y también quiero agradecer al Ministerio de Cultura y Juventud, a Becas Taller, que es el que nos da realmente la oportunidad de generar este tipo de proyectos. Nos da la oportunidad de poder plasmar obras como la de don Ernesto, para que la gente lo conozca, para que la gente lo tenga cerca y que la gente lo pueda interpretar a él, y que la obra de él permanezca siempre en los corazones, no solamente de los alajuelenses, sino de todo Costa Rica. Esta canción fue dedicada a mi esposa cuando éramos novios. Esta pieza es de 1960. Por fin llegó el momento que tanto había esperado. Por fin mis ilusiones se hicieron realidad. Llegaste hermosa y linda como te había soñado. Bendito sea el... Fue amor a primera vista. Ah, sí. Sí, no sé, de pronto cuando nos dimos cuenta estábamos de novios. ¿Sí? Había una señora que se llamaba Tilia, pero yo era muy amiga de la hija de la señora, entonces ahí nos conocimos. Era muy especial, muy atento, sí. Y era el día que nos casamos. La serenata, vea, ese día esperando la serenata, todo el mundo esperando la serenata, y aparecieron a las 4 de la mañana. A eso le andaban haciendo despedida donde aquella señora Chayito, y otro día nos casamos. Conmigo la verdad es que era tallado, pero flojo. Cuando lo regañaba yo a él, me gustaba mucho regañarlo, aunque él se enojara. Me hacía feliz porque digo yo, algo le queda, no le quedaba. Pero días felices yo creo que incluso hasta el mismo 17 de octubre. Todo, para mí, todos. No puedo decir ninguno. Tal vez sí, es el más triste, pero igual yo llegué a verlo y ahí estaba. Entonces no puedo decir que hubo día
día malo. Yo nunca puedo decir porque papi a mí me consentía Sí. con lo que él pudiera y con todo. Él era muy especial conmigo. Y de ahí yo se lo agradezco, ¿verdad? Papi siempre fue una persona que amó a su abuela. Fue siempre una persona responsable en su trabajo. Y para nosotros nunca nos faltó nada. No tuvimos opulencia, pero en la casa siempre hubo comida, estrenos, vestidos, regalos. Siempre había para todos nosotros esos. En realidad papi fue un gran hombre. Un ejemplo. Fue una persona honorable y un ser muy querido en toda la comunidad. Siempre, todos los días escuchaba música. Papi siempre estaba componiendo, siempre estaba recordando sus canciones, siempre. Y siempre con el agradecimiento que él tuvo con los músicos alajuelenses, porque los músicos alajuelenses siempre estaban ahí al pendiente. A venir muchos artistas, vino Jesús Vázquez, vinieron varios tríos y siempre había música, todo el tiempo había música, porque a él le gustaba mucho. Le gustaban mucho los tangos, los boleros, pero también le gustaba mucho poner la música de él. ¿Sí? A él le gustaba Tardes de Alajuela, le gustaba mucho poner las casonas viejas y piezas de él, por ejemplo, el Gallo Pinto y la Carreta Criolla y todas esas. Él ponía a oír, a veces estaba ahí a oír la música de él. ¿Sí? Esa era la vida de él. La felicidad de él era la música. ¿Sí? Y usted lo veía todo el tiempo escribiendo, haciendo música, y haciendo poemas y de todas le gustaba hacer. Tiene la Abuela de Ayer, tiene el Plaza Iglesias, tiene el Mercado, la Vieja Serenata, que es puros músicos. Bueno, Ernesto Alfaro, desde el año más o menos 1948, en el tiempo de la Revolución. Ahí vivimos en Plaza Iglesias, era el lugar donde habitábamos, ¿verdad? Vivíamos, llegamos a vivir a 75 metros de distancia. Sí. Ernesto siempre fue muy pasivo, un muchacho chiquito, calladito, muy buena gente. Ahí se hizo una fiesta, un cumpleaños de Melico, que cumplía 80 años. Y aquello fue un fiestón de caramba. Ahí en la foto se ve el montón de gente que está. Y ahí participamos, cantó Ernesto. A él le gustaba mucho que yo le acompañara ya las canciones. Las casonas viejas y todo eso, todo eso, yo se las acompañaba. Él las cantaba y él para acá. Fuimos a Guápiles. El hijo mío, él es médico, y entonces nos recomendó a un señor que es muy folclorista, que tenía un restaurante muy bonito en Guápiles, y entonces por ese medio nos invitó a Ernesto y a mí. Me dice,
vos te animarías, me hacías el favor de decirle a Ernesto Alfaro, porque ese señor era amante del folclore de Costa Rica y nos quería mucho a los que lo practicábamos. Así es que Ernesto conmigo muy a menudo nos encontrábamos en actividades sociales de aquí de Alajuela. Carlitos Herrera, que en paz descanse, también era el guitarrista de él, junto con los hermanos Zamora que lo acompañaban. Pues cuando murió Carlos, se quedó sin guitarrista. Entonces, como yo sabía, yo ya lo había medio acompañado, entonces él me pidió que por qué no seguía acompañándolo a diversas presentaciones. De ahí entonces que por 20 años, casi desde el 95 podría ser, o 2000 más que todo, yo creo que sí, por ahí, me dediqué ya enteramente a acompañarlo, pero siempre le reconocí esa transparencia, esa legalidad, esa fidelidad para consigo mismo, para con su familia, siempre metiendo el hombro, ayudándoles, viendo por ellos, y como amigo también. Disfrutábamos mucho nuestra compañía, pero una persona como humanitario. Entonces creo que fue un gran regalo que tuve en la vida de andar con mi tío en todas esas experiencias de vida. Él manifestaba eso y sentía con su fe muy profunda, por siempre un fiel creyente en Dios y en su Virgencita María, que siempre lo expresaba de esa manera, que Dios le había dado una misión. Y la misión de él era haber venido a escribir música, que si bien tenía otros roles como ser padre, abuelo, pues que él había nacido para hacer música, para escribir música, para transmitir ese pedacito de cielo que Dios le había dado a la gente de Alajuela, y que había nacido pues, netamente, y le daba infinitamente gracias a Dios constantemente de que tuviera esa inspiración, pues era grande, ¿no? Lo que sentía, él lo escribía, como decía, yo no puedo escribir música para así porque así. Yo escribo en el momento que siento. La inspiración plasma la música y la letra que en ese momento siento, ¿no? La obra de don Ernesto Alfaro incluye más de 130 canciones en ritmos que van desde el bolero, el vals, el pasillo, el tango. Nos regaló muchos poemas también y la recopilación de apodos y cuentos de los cuenteretes de nuestro parque Tomás Guardia, nuestro parque Los Mangos, el de los apodos, el Parque Central. Dándoles un pasillo de mi inspiración que lleva como título Tardes de Alajuela. Un artista, un escritor, músico, cantautor, poeta, folclorista, todo esto resumía a una persona muy humilde, de un perfil bajo. Eso tenía un perfil bajo. Odiaba el protocolo, no le gustaba mucho eso. Don Ernesto llegaba todos los días a la Casa de la Cultura. Él iba al mercado, andaba con una bolsilla, una bolsa, iba al mercado y la ruta era esa, parte de ese peregrinar diario de don Ernesto, era pasar a la oficina. Y ahí llegaba con un cuadernillo, siempre andaba con un cuaderno, sacaba el cuaderno de la bolsa que llevaba. Me mostraba ahí una canción que hizo. Ayer me puse a escribir una canción. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves vos ahí? Yo no soy músico, nada, pero siempre le decía, hay que grabar esto, hay que... Entonces, fue difícil porque no habían recursos como para hacer un trabajo de ese nivel, de grabar mucha música de él, pero bueno, por lo menos difundirla. Estamos hablando del año 2003, la declaratoria para el 2003 de los premios nacionales, y resulta que el ministerio nombró el jurado para eso, nombró un jurado, y a mí me llamaron. Don Ernesto estaba postulado. Más o menos nos encontramos en la reunión de jurado unas 40, más o menos yo calculo
eran pilas así de files con los currículum de toda la gente, la trayectoria de todos los artistas nuestros de toda la región de Alajuela. Cuando revisamos la de don Ernesto, bueno, yo presenté, amplié un poquito el panorama en el sentido de la contribución que don Ernesto había tenido con la oficina de Alajuela, con todas las instituciones de Alajuela, los centros educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, se fue siendo más estrecho la cosa a los últimos 5 que quedaron ahí, y a ellos gracias, don Ernesto, por decisión unánime, eso es importante, por decisión unánime del jurado, fue declarado en 2003 Premio Nacional de Cultura Popular. Yo me acuerdo cuando empezamos con un proyecto de contacuentos de los alaputenses, y entonces empezamos a buscar un cuento para contarlo en conjunto, y escogimos uno de don Ernesto, y nos vimos el humor que tenía ese hombre para contar historias. Se había rescatado la idiosincrasia de la alajuelense de una manera, ¿verdad? Como por él ser alajuelense, había rescatado esa identidad y lo había plasmado en los libros. Recuerdo perfectamente que Roberto fue el que me habló de don Ernesto Alfaro. Y me fui al parque porque había que citarlo a una reunión. Me fui al parque a buscarlo porque era un señor que le encantaba sentarse en el parque a tertuliar. Ernesto llegaba separado a la oficina. Nada, no había que trabajar, había que escuchar a don Ernesto Alfaro hablar toda la mañana. Cuando uno ve a un hombre como Ernesto Alfaro, no se da cuenta todo lo que hay, el trabajo cultural que tenía ese hombre atrás. Yo creo que Ernesto Alfaro no tenía él mismo una cuestión de ego, de decir voy a hacer esto para mí, para que me recuerden, ¿verdad? Él lo hizo porque le nació en el corazón, y así las cosas resultan mejor. Oír Tardes de Alajuela, uno que es alajuelense, se le hincha el pecho de orgullo. Cuando las cosas se hacen así, desde el alma, del corazón, yo creo que surgen cosas hermosas. Y Ernesto Alfaro nos dejó un legado de música, de poesía, de cuentos, para enriquecer principalmente el acervo cultural de Alajuela, pero nos dejó ese legado para las futuras generaciones, que yo creo que la responsabilidad está en los que quedamos. Valorar a Ernesto Alfaro es valorar a todas las personas que han hecho cosas por Alajuela. Gracias. Una tarde como esta fue la que me inspiró esa canción. ¡Qué belleza tarde! ¡Qué cosa más linda! ¿Dónde está? Bien. Siento pena de ver que se mueren. Una alegría inmensa hacer recuerdos sobre don Ernesto Alfaro, a quien conocí desde mi adolescencia. Hicimos montones de cosas juntos, desde grabar piezas, desde encontrarnos simplemente por la alegría de estar en el Parque de Alajuela, en los pollos del Parque Central de Alajuela. Encontrarnos en la casa de nuestro querido don Carlos Eloy Meoño. Nos encontrábamos también en casa de doña Yolanda Chévez, ahí en el parque de Juan Santa María, donde hacíamos encuentros musicales, donde venían muchos músicos para cantar tangos, boleros, y escuchar a don Ernesto y acompañarlos con Ray Tito, con Isaac Soto. Hablar de él es recordar de la manera como él también recordaba a través de sus letras, ¿no? de sus historias, de sus cosas, ¿no? Es recordarlo siempre, y de ahí la importancia de mantenerse de alguna forma ese espíritu vivo. Cuando era chiquillo, ver las casas. Llevo en mi mente con mucha falta que me hace de verlo, ¿no? Principalmente ahora que partió, y yo hace como 8 años no voy a Costa Rica y no me pude despedir de él presencialmente, pero sé que él con sus palabras, con sus gestos, con su alegría,
que está en el corazón de todos los que tuvimos la alegría de conocerlo personalmente y en aquellos que lo van a conocer en futuras generaciones a través de su música. Don Ernesto Alfaro nos deja tardes de Alajuela para cantarlas y disfrutarlas. Nos deja una luna alajuelense para soñarla. Nos deja recorridos por el barrio Corazón de Jesús, por Plaza Iglesias. Nos regala paseos y sabores del mercado. Todo eso y hasta los cuenteretes y apodos del Parque Central. Pero lo que más nos deja Ernesto Alfaro es un corazón que ama a Alajuela, que trasciende incluso su muerte. Es un corazón que le dedicó vida, pasión y corazón a esta ciudad. Eso es lo que más nos deja Ernesto Alfaro. Voy a grabar la canción titulada Alajuela se nos va, de San Vito, letra y música de Ernesto Alfaro, y es totalmente una grabación informal para que se la aprendan mis queridísimas amigas y extraordinarias cantantes Orgullo y Alajuela, las Alondras, las hermanas Gamboa. Y ella se ríe. Bueno, vamos a ver. Un amigo fiel, sincero, siempre atento, siempre, o sea, a todos los detalles. Él no faltaba a una celebración o él sabía que yo me iba a presentar, o Marcela, él estaba ahí presente siempre. Desde que lo conocí, don Ernesto, lo vi como una persona muy abierta, muy llegadora, muy entradora, y realmente lo valoré como artista, muy capaz, ¿verdad? Una persona brillante para componer y sobre todo una persona muy humilde, don Ernesto, sumamente humilde, tanto que dejó él, ¿verdad? La música, la poesía, lo de los apodos, bueno, tanto que nos dio y sin embargo no ha sido valorado a nivel de radio y televisión como le dan, digamos, campo a otras personas, a él no. Como siento pena de ver que se mueren las casonas viejas. Él era una persona muy dadivosa porque a todo el mundo, a todo el que quisiera las canciones, él se las daba, él se las proporcionaba. Fue hasta San José cuando una vez cantamos los de la rondalla, una canción de él. Él estuvo ahí en el estreno. Y después nosotros dijimos, aquí está el autor de esta canción. Y él eso lo llenaba. Y sin embargo, como dice Marcela, nunca se le subió a la cabeza. Él era Premio Nacional de la Cultura Popular y estuvimos ahí en el Melico haciendo esa presentación de todas las canciones de él. Fue lindísimo, pero precioso. Doña Ivonne y él siempre, en todos los rezos del niño que nosotros íbamos a cantar, él estaba ahí y nosotros le cantábamos, vámonos por el trillito. Ya no es tan sencilla, viste pantalones, es de pelo corto, ya no usa trencilla. Para cuando él se muriera, todos los cantantes amigos de él se la cantaran. Y le llega a uno. Cuando yo me vaya, no quiero que lloren, quiero que me canten todos mis amigos, todos los cantores. Cuando yo me vaya, quiero que me canten tardes de Alajuela, las casonas viejas, entre otros cantares. Cuando yo me vaya, no quiero que lloren, porque cuando canten uno de mis temas, yo estaré también junto con ustedes, alegre cantando la canción que un día brotó de mi alma, de mi inspiración. Dice que cuando uno viene al mundo, viene con un encargo, cumplir una misión.
Y yo siento que lo que ustedes esta noche me están diciendo es que el paso de mi vida por esta tierra no ha sido en vano, que he cumplido con lo que me mandaron a hacer. Pues que esta noche es la graduación. Gracias a Dios, mi Señor, que fue el que me dio el don de hacer lo que hago. Muchas gracias y buenas noches. La canción que un día brotó de mi alma, de mi inspiración. La canción que un día brotó de mi alma, de mi inspiración. Wow. Ah, qué terrible, ¿eh? Don Ernesto no se va a ir nunca. Él siempre va a estar con nosotros cada vez que lo contemos, pero sobre todo cada vez que lo cantemos. Tengo una última pregunta. Sí. Cuando se vuelva a encontrar con él, ¿qué le va a decir? Diga que me dejó sola. Yo converso con él y le digo, ¿me dejaste sola? Digo, está muerto en risa. Esa foto que es para allá y para acá, ¿verdad? Sí, me hace mucha falta.